Hola, ¿qué tal? Familia hermosísima de María Visión, ya estamos de regreso y la verdad me llena de alegría estar a través de Luz Católica en su hogar. Muchas gracias por recibir esta bendita señal. Le invito a que recemos juntos un Ave María por las intenciones de la Reina del Cielo y por todas las necesidades que seguramente usted tiene en lo personal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por el permitirnos llegar a través de esta señal hasta su corazón. Esperemos que el tema del día de hoy le ayude a amar mucho más a la Virgen María. Sabemos que no depende de nosotros los instrumentos humanos que Dios permite que estén aquí, sino el Espíritu Santo es el que actúa en usted y en nosotros. El tema del día de hoy vamos a continuar con la Inmaculada, pero ahora iniciamos con un objetivo, que es la Inmaculada a través de los profetas del Antiguo Testamento. Antes de desarrollar el tema, le voy a presentar a mi invitado, que lo va a dar el tema, y luego también a mis amigos que ahorita usted ya los conoce. Alejandro Gabaldón está nuevamente aquí en María Madre Nuestra. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Gaby. Gracias por la invitación y pues gracias a todo el teleauditorio que nos ve por esta señal siempre bendita de María Visión. Ya hacía falta que regresaras, Alejandro, ¿eh? Así Muchas es que gracias. Es bueno que ya estés aquí. Aquí estamos. Ahora le presento a Javier, usted ya lo conoce, es cantautor católico y un excelente amigo. Bienvenido, Javier. Gracias, Gaby. Un gusto saludarte nuevamente. Aquí estamos para compartir con María cantos bonitos para ella. Así es. Muchas gracias, Javier. Y nos vamos ahora con mi querida amiga Martita Domínguez, que ya está de vuelta para atender amablemente sus llamadas, correos. Martita, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Público de María Madre Nuestra, los invitamos a que participen, a que nos escriban a mariamadrenuestra@mariavision.com. Tenemos aquí una promoción para que ustedes nos apoyen con 2 artículos. Tenemos el tema de los profetas del Antiguo Testamento. Hablan de la Inmaculada. Les voy a leer un pequeño párrafo donde dice: la justicia de Dios por la fe en Cristo para todos los que creen, porque no hay ninguna distinción. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero son injustificados gratuitamente por su gracia en virtud de la redención cumplida en Cristo Jesús. Romanos 3:23. Nuestros artículos de promoción es almohadita de la Virgen, con la imagen de la Virgen, y una novena de la paz. El paquete de promoción, si ustedes llaman ahora o durante el día o en el programa, el paquete les va a tener un costo de 175, y si es necesario enviarlo a otra parte, pues tiene otro costo de 255. Amigos, escríbanos a mariamadrenuestra@mariavision.com. Gracias y feliz año. Muchas gracias, Martita. Pues sí, la verdad es que le agradecemos las llamadas que hagan, y si quieren adquirir estos artículos, la verdad es que esto lo vuelve a usted en un bienhechor de esta señal, que como bien sabe, no hay patrocinadores, sino que se sostiene gracias a la aportación y a la oración de tantos y tantos hermanos y hermanas que siguen Luz Católica. Bueno, pues, ¿qué te parece, Alejandro, si entramos ya de lleno en el tema? ¿Cómo no? Seguimos con el libro del Padre Tiberio, la Inmaculada, uno de los 4 dogmas marianos, y dice aquí en este capítulo: la Inmaculada Virgen María es llamada por la Iglesia Reina de los Profetas, más aún por ser la madre del profeta por excelencia, Jesucristo su Hijo. Y segundo, ella misma fue profeta porque habló en nombre de Dios en el cántico del Magnificat. Los profetas es un tema muy hermoso, Alejandro, porque es gente elegida por Dios para dar una buena noticia.
Así es, Gaby. Vemos que en las Sagradas Escrituras, en la parte del Antiguo Testamento, los libros proféticos vienen a preceder el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y es aquí donde el Señor empieza, digamos así, o termina enfocando todo el Antiguo Testamento en los profetas para la venida de su Hijo Jesucristo, ¿no? Es interesante cómo el Magnificat está muy relacionado, lo veremos más adelante, con el cántico de Ana, la madre del profeta de Samuel, y cómo está totalmente relacionado hacia la venida de su Hijo Jesucristo. Es decir, Dios tiene un plan maravilloso. Este libro nos enseña a desglosar, ¿verdad?, poco a poco el plan de Dios y su plan de salvación. Cómo a partir de la caída de nuestros padres, Adán y Eva, sobre todo en el caso de Eva como mujer, Dios manifiesta en la historia de la salvación la presencia viva de la mujer, ¿no? Y le da la plenitud en la Virgen, pero ya lo viene organizando desde la creación. Es decir, no son planes express, inmediatos, sino más bien Dios está planeando todo, y por eso es que el Antiguo Testamento, en base a estos textos, pues nos van a dar una referencia muy importante, citando por ejemplo, a 3 profetas importantes: Isaías, Baruch y Sofonías, ¿no? Independientemente de los demás, pero son los que más se enfocan, digamos así, o más se relacionan por sus textos a la vida de la Inmaculada Concepción. Sí, aquí dice en el libro, la bula del Papa Pío IX habla de los profetas como quienes prefiguraron a la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Los mismos santos padres, sirviéndose de las palabras de los profetas, no festejaron a la misma augusta Virgen de otra manera que como a paloma pura, a Jerusalén santa, a trono excelso de Dios, arca de santificación, casa de la eterna sabiduría, a la reina que salió de la boca del Altísimo, absolutamente perfecta, hermosa y queridísima de Dios, y siempre libre de toda mancha. Así. Fíjate cómo desde el Antiguo Testamento se enaltece la figura de una mujer que habrá de darle al mundo un nuevo linaje. Así es. Y desde la antigüedad se sabía por revelación, ahora sí que por el Espíritu Santo, que iba a ser una mujer especial, una mujer grande, una mujer santa, pura, bellísima. Así es. Entonces, desde todos los tiempos ya se había preparado en el pensamiento de Dios la Inmaculada Concepción. Así es. Este libro también refiere a los textos de la mística de Dios, Luisa Picarreta, en donde también por las manifestaciones místicas, estas experiencias que tuvo Luisa Picarreta, nos damos cuenta de cómo él, en esta forma de hablarle tan hermosa, pues viene como corroborando, digamos así, lo que, pues bueno, inclusive hasta en el Concilio Vaticano II se ha asegurado, ¿no?, sobre los libros del Antiguo Testamento referentes a esta imagen de la mujer única, ¿no?, la máxima expresión de la mujer en la Virgen María. Eso es importantísimo. Fíjate, Alejandro, que yo el día de ayer tuve la oportunidad de ir a ver una película que se llama Tierra de María. Fui a verla con una amiga por la tarde porque creo que ya la van a retirar pronto de cartelera. Me emocionó muchísimo. Lloré prácticamente desde que inició la película, porque vemos cómo en el plan de Dios ya estaba María Santísima contemplada. Así es. Dios crea al hombre, el hombre no agradece lo suficiente a Dios la oportunidad de haberlo puesto en este mundo tan hermoso, y entonces viene la creación más bonita, que es la de la Virgen María. Así es. Pero en un momento de la película se ve que la Virgen María como que ya había ido, ya había muerto aquí en la tierra, y le dice a Jesús: nuestros hijos necesitan ayuda, están llenos de rencor, llenos de resentimientos,
tienen muchos vacíos de amor, ¿qué vamos a hacer? Y se ve que Jesús está frente a su mamá y le dice, es que ellos no me hacen caso, es que ya les envié a los profetas, es que ya fui yo personalmente, ellos no entienden, madre. Y la Virgen María no deja de ver a su hijo y le dice, déjame ir a mí al mundo para recordarles quién eres tú. Así es. Y entonces, de una manera muy linda, nos dan a entender a la gente que estamos ahí en la sala que María empieza a visitarnos a través de los santuarios marianos, de las apariciones que conocemos. Así es. Es la poderosa intercesión de nuestra madre, ¿no? Uh-huh. La verdadera madre que se preocupa por nosotros. Hoy en día, por ejemplo, en Medjugorje, pues sigue manifestando en sus mensajes esa preocupación, ¿no? Le preocupan sus familias, le preocupan sus jóvenes, le preocupan sus pastores, ¿no? Es una preocupación constante y eso la hace llegar a Dios Padre, a la Trinidad, a su Hijo y verlo y hacer lo que vimos reflejado en la película. Es decir, déjame ir a mí, ¿no? Quiero ir, me lo permites, y nada le va a negar el Señor, ¿no? Entonces se lo concede y ya lo vemos, como tú lo has venido haciendo en todos estos programas de este programa maravilloso, ¿no? de María Madre Nuestra, el ir viendo las advocaciones y la presencia de María, ¿no? en nuestros tiempos. Eso es maravilloso y es para enorgullecernos en el buen sentido de saber que tenemos realmente una madre, ¿no? El Papa Francisco decía hace unos días unas palabras interesantes. Nosotros los católicos no somos huérfanos, tenemos una madre. Hace la referencia hacia la Virgen, obviamente, ¿no? Pero con esa, digamos así, con esa fuerza con la que le dice el Papa, pues entro en creérmela, en decir, sí es cierto, ¿no? Vemos de alguna forma los otros estados religiosos o las otras religiones, incluyendo los hermanos separados y bueno. Y yo digo, es que sí es cierto, ¿y por qué no aprovecho esa maternidad? Es necesario aprovecharla en mi vida, la estoy desaprovechando, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que nos lleva, ¿no? Al tratar de hacer, así como lo hicimos o lo hemos hecho con nuestro Señor, con Dios, con Jesús, hacerlo también con nuestra madre, hacer dar el paso para, pues no sé, tener la experiencia de su poderosa intercesión como mamá. Y lo que tú dices, pues es muy importante, ¿no? Que lo sepamos, que lo llevemos en el corazón. Tengo una madre, como dijo el Papa Francisco, no soy huérfano, tengo padre y madre. Aunque me fallen, aunque no estén conmigo tu padre, yo nunca te abandonaré, eso ya lo dice el Señor en su palabra, pero la Virgen lo viene a corroborar. O sea, no nada más tienes un padre, hijo, tienes una madre, aquí estoy, como las palabras de Guadalupe, ¿no? Y eso, pues nos tiene que mover el corazón para decir, pues podrá venir lo que sea, las dificultades que hayan, que puedan haber en el presente y en el futuro, pero si tengo una madre y tengo un padre, ellos me consolarán y me podrán guiar por donde ellos quieran, por la mejor manera, ¿no? Fíjate, en esta escena que la verdad te conmueve profundamente. ¿Ya viste la película? Sí, claro, sí. Sí. Qué bueno. Entonces, estamos en la misma línea, Alejandro. Muy bien. Oye, esta escena donde María le está diciendo, ¿no? En el paraíso le está diciendo, no, es que déjame ir, yo los voy a regresar a ti, ¿no? Jesús dice, es que no confían en mi misericordia. O sea, ellos caen en el pecado y entonces sienten que ya no tienen oportunidad de levantarse. Y la Virgen María, efectivamente, ejerciendo un rol de mamá auténtico, dice, yo los voy a ayudar a entender, yo los voy a ayudar a comprender que tú los amas mucho más que lo que ellos hayan pecado, ¿no? Uh-huh. Y entonces, no sé si tú compartas esto, Jesús de repente como que pareciera que duda, ¿no? ¿Cómo vas a ir tu mamá si yo ya fui y los profetas no les hicieron caso? Claro. Pero la mamá insiste y entonces Jesús como que de pronto se llena de alegría, se entusiasma con la idea y entonces le dice, sí,
Ve a todo el mundo y diles que los voy a perdonar y diles que los voy a amar, que no importa lo que hayan hecho, yo espero su regreso. Así es. Y entonces la Virgen María se va presurosa. Así es. Sale, de pronto ya llegan a un acuerdo y ella se viene al mundo. Entonces, cuando vemos libros, por ejemplo, como este que escribió el padre Tiberio, que habla de la Inmaculada, oye, pues nos llena de alegría saber que tenemos una madre tan poderosa. El primer texto bíblico que cita el Papa Pío IX es un protoevangelio en Génesis 3:15 que dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y el suyo. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Entonces, ¿podemos vencer al demonio? Claro que sí, teniendo a la Virgen María de nuestro lado. Así es. A mí lo que me llena así de también en este libro de mucha esperanza, digamos así, es que después de que caen los padres en el pecado, que también lo vimos en la película, Dios busca la solución siempre. Es decir, ahí pensó, o a lo mejor desde la eternidad, pero en ese momento fue el punto clave cuando ve a nuestra madre caer, a nuestra madre Eva, darle la solución y decir: no les voy a dar la espalda, no los voy a abandonar, sino por el contrario, les voy a dar una esperanza. El pecado tuvo una consecuencia, seguirán con la consecuencia, ¿verdad? Pero aquí entra ya la figura de María en el pensamiento y en el corazón de Dios. Es decir, cómo lo tenía ya preservado, ya lo tenía pensado, ¿no? A esto nos hace pensar que Dios no es un padre rencoroso, no es un padre que nos abandona, es un padre que está al tanto de nosotros, ¿no? No nada más en nuestras vidas, sino a través de todo el mundo, la creación del mundo, del universo y de todas sus etapas, ¿no? Aquí lo vemos en la historia de la salvación como es un padre preocupado. Ese es el mensaje que de alguna manera nos puede traer este texto, ¿no? Y que con ellos pues tenemos todo para ganar hacia el mal, ¿no? Son ellos los que vencen. Y María es principalmente la que pisa la cabeza de Satanás. Amén. Ay, ¿verdad que está muy lindo el tema, Alejandro? Sí, claro. Sí, y acaba de iniciar. Ahora le invito a que escuchemos a Javier con una alabanza muy linda que ha preparado para todos. Totalmente, sin reservas, que mi alma se entregue a ti, que te diga siempre sí, como María, como María. Que pueda ser camino a Jesús como María, que puede entregarme así con su alegría y salir fuera de mí para así poder servir a quien lo necesite, como María. Que estando ante la cruz, como María, yo me mantenga en pie, como ella un día. Y aunque sufriendo esté, otros recibiré, de ti compartiré, como María, como María. Que lleve tu presencia en mí, como María. Que eternamente espere en ti, como María, como María.
como María, como María. Bendita seas, Madre. Ya estamos de regreso y le agradecemos muchísimo la atención que nos da a través de Luz Católica. Bueno, vamos a continuar con el tema de la Inmaculada y Alejandro está explicándonos lo que los profetas en el Antiguo Testamento ya prefiguraban acerca de la Inmaculada, de la Virgen María. Vamos a ver qué es un profeta. Un profeta es un hombre llamado por Dios para ser su representante en la tierra. Cuando un profeta habla en nombre de Dios es como si Dios mismo estuviera hablando. Un profeta es también un testigo especial de Cristo que testifica de su divinidad y enseña su evangelio. Un profeta enseña la verdad e interpreta la palabra de Dios. Llama a los que no son justos al arrepentimiento y recibe revelaciones y dirección del Señor para nuestro beneficio. Él puede ver el futuro y predecir lo que va a acontecer con el fin de poner al mundo sobre aviso. San Juan Bautista me viene a la mente ahorita, por ejemplo, él anunciaba al Mesías. Sí. Y él sabía que era importante que él disminuyera, que él pasara a un segundo plano para que Jesús brillara, que es el profeta por excelencia. Pero en el Antiguo Testamento hay grandes profetas como Isaías, que tú tienes ahí citas, ¿verdad? Sofonías también. Sí, bueno, este libro, el padre Tiberio cita a 3 profetas importantes. El primero, Isaías, se dice, nace probablemente en el año 765 a.C. y posiblemente primo de Osías, hijo de Amós. Su nombre significa Dios salva, y según la tradición talmúdica, y pues siempre emparentado con la familia real. Pero lo importante de este profeta es que está considerado como el máximo profeta del Adviento. O sea, así lo considera la Iglesia Católica, ¿no? Porque es el que, de hecho, en sus escritos, sus 2 libros, digamos así, de Isaías, siempre están unidos a una visión mesiánica, ¿no? Entonces, importante, ¿no? La presencia del profeta Isaías, como, digamos así, como parte del anunciamiento de la venida de Cristo. Pero no nada más eso, sino también en sus escritos en sus libros se refiere también a la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Hacia la Virgen María. Más o menos su ministerio duró medio siglo, ¿no? Entre el gobierno del rey Azarías, el rey de Judá, hasta mediados de la monarquía de Manasés, ¿no? Estamos hablando de 760, 720, un promedio de años antes de la era cristiana, ¿no? Importante. Después cita al profeta Baruch. Su nombre significa bendito o bendecido, Baruch. Su libro siempre se ubica en la Biblia entre las Lamentaciones y Ezequiel, y pues su libro es un libro canónico, importante saber, porque en otras Biblias, por ejemplo en protestantes, el profeta Baruch no se ve alineado, no se ve presentado, pero la Iglesia Católica lo cita como un libro canónico. Este profeta fue muy allegado, se dice, secretario del profeta Jeremías para el año 630, más o menos antes de Cristo, y sus escritos se dividen en 4 partes, ¿no? Un promedio de 4 partes. El primero, la oración de los desterrados. Segundo, la sabiduría prerrogativa del pueblo de Israel. Tercero, quejas y esperanza de Jerusalén. Y cuarto, la carta a Jeremías. Pero en donde nos vamos a enfocar es en la tercera, en las quejas y esperanza de Jerusalén. Estos profetas, sobre todo Baruch y Sofonías, vivieron un periodo en el pueblo de Israel, digamos así, de esclavitud en Babilonia. Quiere decir que estos profetas le daban esperanza al pueblo de Israel, ¿verdad? No se puede hablar de predicciones cuando hablamos de profetas, porque los profetas no son adivinos.
lo que pasaba con el pueblo egipcio. Ellos tenían adivinos y el pueblo de Israel tenía profetas. Entonces, siempre estos profetas iban en contra de las alianzas con reinados. Siempre quisieron la alianza con Yahvé, con Adonai, con el Señor, con el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Es decir, que eran como una guía de esperanza, pero también para los sumos sacerdotes y el pueblo de Israel, que en ese periodo se veía como tentado, ¿no?, a hacer alianzas con otros pueblos, sobre todo en el sentido de la fe, fueron grandes defensores de la alianza con Yahvé, ¿verdad? Eso pues es magnífico, porque siempre al pueblo de Israel lo guió en base a lo que decían los profetas, lo guió por un buen camino, ¿no? Y se cumplieron las profecías. O sea, al final nada se quedó en el aire. Toda la palabra de Dios se cumplió. Y las nuevas generaciones del pueblo de Israel, hoy en día, por ejemplo, los muy ortodoxos, pues se dan cuenta de que se viene cumpliendo. Bueno, hay la excepción de que ellos todavía no creen que han llegado el Mesías. Pero en todas las profecías antiguas, ellos creen que ya sucedieron y que vienen sucediendo. Entonces, importante, ¿no?, estos profetas de la esperanza que siempre hablaban al pueblo de Israel. Ya lo habías dicho, San Juan Bautista es el máximo de los profetas, porque es quien viene a preceder la presencia del Mesías, ¿no? Y yo creo, Gaby, que estos personajes sí eran personajes, aunque pertenecían a familias reales, ¿no? Tenían un nivel socioeconómico dentro del pueblo de Israel alto. Siempre fueron gente humilde por el hecho de haber recibido, ¿no?, esta experiencia mística de Dios y hablar por Él. Eso no nos queda ninguna duda. Gente humilde, gente que quería la salvación del pueblo y que estaban aferrados en querer hacer la alianza con Dios y no aleaciones con otros pueblos o convenios con otros pueblos que pudieran distraer la fe del pueblo de Israel. Importantísimo, ¿no? A ellos les debemos esto. Les debemos que nosotros como cristianos pertenezcamos a la segunda parte del pueblo de Israel. Eso es importante, ¿no? La Virgen María viene a unir el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Así es. Como dice en el libro del Padre Tiberio, viene a unir la Iglesia católica que nosotros conocemos con las sinagogas en los tiempos en los que Jesús predicaba. Y ciertamente que los profetas tenían grandes cualidades en común, entre ellas la humildad. Sí. Pues sí, al ser elegidos por Dios, Dios les hablaba, les revelaba su voluntad. Así es. Obviamente, como persona limitada, pues se han de haber sentido sobrecogidos. Y Dios siempre escoge lo pequeño, lo más sencillo, lo que casi no se nota, lo que casi no se ve. Así es. En la película esta de La Tierra de María, ¿te acuerdas cuando la Virgen María está diciéndole, déjame ir a mí? Yo les voy a ayudar a regresar al camino. Jesús, ¿qué es lo que le dice a su mamá? Escoge a los más sencillos. Escoge a los más humildes. Sí. O sea, escoge a los que tienen un corazón agradecido. Abierto. Qué bonita es la gratitud. Sí. ¿Verdad? Cuando sabes que has recibido mucho, te sientes como comprometido con aquella persona que hizo tanto bien en favor tuyo. Así es. Y los profetas eso hacían, agradecían poniéndose al servicio y entrándole a todo, porque también cuánta persecución sufrieron los profetas. Esa es la otra parte. Esa es la otra parte. Sí, la persecución que sufrieron, porque no eran bien vistos al hablar de la verdad como revelación pura de Dios. Entonces el pueblo, como todos los pueblos, pues el pueblo de Israel también se veía tentado a caer en ciertos vicios. Hoy así es, ¿no? Eso no ha cambiado. Y bueno, quien viene a
a decirnos, a guiarnos. Por ejemplo, la doctrina de la Iglesia Católica nos viene a guiar y muchas veces para el mundo es molesto. Por lo tanto, el mundo se vuelve en contra de la Iglesia, o sea, la persigue, ¿no? Como igual lo hacían en ese entonces hacia los profetas. Es una persecución constante y desacreditando a veces las palabras de los profetas, hoy en día desacreditando a veces la doctrina de la Iglesia Católica, ¿no? Y siempre como un pueblo perseguido, pero para un fin, para la gloria de Dios y para que Dios establezca el orden y la verdad en el mundo, ¿no? Y eso valió la pena. Debemos agradecer, como tú dices, Gaby, agradecer a todos estos personajes. En la Tierra Santa, en Israel, todos los personajes del Antiguo Testamento, en la Iglesia de Oriente, o sea, la Iglesia Católica de Oriente, con rito oriental, siempre venera a los profetas y a los personajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, San Isaías, San Moisés, San Elías, ¿no? Entonces, están representados en la Iglesia de Oriente como santos, porque gracias a ellos también pudo venir la revelación de Jesús y la historia de la salvación se pudo completar. Entonces es un agradecimiento, ¿no? Esto que dices tiene lógica, son santos, Así pero es. como que no estamos acostumbrados a escuchar San Elías, San Isaías. Que vienen a ser liberados por ¿Sí? Jesucristo, el Hijo de Dios, en la cruz, ¿no? Bueno, no sabemos si estaban en otro estado o no, o simplemente estaban en la eternidad con el Señor, pero de que estaban esperando el fiat, como ese himno de San Bernardo hermoso, cuando está el ángel frente a la Virgen y San Bernardo y todos los profetas del Antiguo Testamento esperan al fiat. Di que sí, María, di que sí, ¿no? Porque en ese fiat se iba a cumplir la revelación y la historia, ¿no? Se iba a cumplir el objetivo de Dios, la venida de su Hijo para mostrar su rostro. Cuando viene Jesús y muestra el rostro del Padre, entonces todo el mundo, todos los personajes en ese entonces del judaísmo, los sacerdotes, quedan totalmente impactados. Porque dicen, es que no puede ser que este sea la imagen de Dios. Estoy hablando de misericordia, de amor a los pecadores, de amor a los más necesitados, de amor a las viudas. Una mujer viuda hoy en día, en este periodo de nuestra historia, hoy en día, en algunos sectores del judaísmo y del islamismo, la mujer no significa nada. ¿Sabes eso? Cuando Dios le dio la plenitud a la mujer por medio del Inmaculado Corazón de María, de la Inmaculada Concepción. Claro, en Occidente lo tenemos muy claro, pero en Oriente hay sectores donde dice que no puede ser que la mujer esté totalmente relegada, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la gran misión de los profetas, el hablar, el predicar y el hablar en nombre de Dios con toda la persecución que siguieron y para que la obra de Dios se hiciera realidad hoy en nuestros días. Lo importante de saber, de estar estudiando todos estos temas, de recordarlos, y es para que los hagamos vida hoy en nuestros días. No tiene caso quedarse con textos del pasado como si hubiesen pasado y ahora ya estamos en la modernidad, ya no se puede hacer nada porque ha cambiado todo. No, al contrario, hoy en día tenemos que hacer vida todos estos textos para que podamos salir adelante de todas las dificultades que estamos viendo en nuestra sociedad. Fíjate, el profeta Baruch dice, él habla del manto de justicia y de una cabeza adornada con diadema, refiriéndose a la Inmaculada. Así es. Dice Baruch, capítulo 5, versículo del 1 al 4, Jerusalén, vístete para siempre de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios te dará un nombre para siempre. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Aquí está hablando de la Virgen María, que es la joya más hermosa que Dios pudo haber creado. Y como en otros programas hemos dicho, Dios podría crear un mundo infinitamente más hermoso que lo que vemos hoy en día. Seres mucho más bellos que toda la familia humana, ¿no? Pero jamás podría volver a crear una mujer más hermosa que la Virgen María, porque en ella las tres personas se dieron en su totalidad. No se reservaron nada para sí. La Virgen María es la creación más bella, más excelsa que Dios pudo haber creado. Martita, ¿tienes llamadas? Como sí, que claro. Sí, ¿verdad? Entonces ahora vamos con Martita para que nos comparta las personas que nos han hecho el favor de comunicarse. Sí, tenemos aquí ya unos correos a María Madre Nuestra. Nos escribe Luz BC, así nos pone. Ella nos pide oración por la salud de Luz del Carmen Rodríguez, para su recuperación que sea total y que siga confortando su fe en su familia. También nos escribe Lupita A, envía una oración y una imagen, muchas gracias, felicita al programa. Nos escribe Virginia Alvarado Aguilar, nos pregunta acerca de la película y ella está interesada, yo creo, en la promoción. Lourdes Vargas también nos pregunta de la película que mencionaste, Gaby, y nos saluda. Sandra Martínez nos felicita y nos desea feliz año nuevo, incluyendo a Gaby, a Javier. Gracias. A mí también. Nos desea luz para continuar esta evangelización que les da un ejemplo de vida. Sandy y su esposo Vicente son los que nos mandan amor, paz, salud y prosperidad. Muchísimas gracias igualmente. Andrea Rosales nos felicita y sobre todo a Gaby y le desea feliz año y bendiciones. Muchas gracias. Sony Miranda pide oración por su familia y también ella pregunta de la película que yo creo que mencionaste, Gaby, anteriormente. Y pues aquí estamos en María Madre Nuestra @mariavision.com. Amigos, escríbanos y continuamos aquí con Gaby, ¿verdad? Muchas gracias, Martita. Y gracias de todos los saludos que nos hacen el favor de hacernos. Muchas gracias. La película se llama Tierra de María y llegó hace un par de meses aquí a México y bueno, y en concreto aquí a Guadalajara. Es una película que la verdad vale la pena ver porque son testimoniales. Sí. Y habla precisamente de la grandeza de la Virgen María a través de la historia de la salvación. Entonces, sí le invito, métase a internet y ponga Tierra de María y ya ahí saldrá en qué momento va a visitar tales o cuales ciudades, pero la verdad es una película que nos reconforta mucho. Yo salí muy reconfortada, salí con una certeza de quién es María Santísima, por qué es tan bueno seguirla, por qué es tan necesario sentirla una mamá, por qué es tan indispensable el rosario diario. Digo, eso lo vimos en toda la película. Claro. El rosario es la llave, ¿no? Pero fíjate, regresando al tema de los profetas, hay una parte, Alejandro, de la Biblia que dice: en aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y decía: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no podía allí hacer ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó, imponiéndoles las manos. Y se maravilló de su falta de fe, y recorría los pueblos con el entorno enseñando. Palabra de Dios. Te alabamos. Jesús mismo, el profeta por excelencia, se topa con la estrechez, con la manera de pensar cuadrada de sus contemporáneos, ¿no? Claro. Y él esperaba mayor fe de los
hombres que se decían muy creyentes, ¿no? Los fariseos, los doctores de la ley, los escribas. Y sucede que donde encontró más fe era en la gente sencilla, en la gente pagana. Qué difícil es aceptar la verdad que nos viene a través de la palabra, a través de revelaciones privadas. Los profetas hicieron una labor extenuante. Así es. Y les costó la vida a la gran mayoría. Así es. Él mismo, ¿no? Como tú bien lo dices, el profeta máximo por excelencia, porque es el Hijo de Dios, el mismo Jesucristo experimenta la confrontación de la ideología del mundo, que no ha cambiado porque siempre está corrompida, ante la verdad que era Él, ¿no? Entonces Jesús dice, bueno, quien quiera aceptarlo, bienvenido. ¿Y quién se lo acepta? Se lo acepta María de Magdala, se lo aceptan los pescadores, los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago. El recaudador. Se lo acepta el recaudador de impuestos, que cuando ellos sienten la mirada de Dios, hay textos muy bonitos acerca de esto, inclusive en Israel, cuando hacemos las visitas con los grupos, acerca de, por ejemplo, en Cafarnaún, la localidad de Cafarnaún. Cafarnaún, el pueblo de Jesús, donde tantos milagros hizo, se habla mucho de la mirada. O sea, no tenía que hablar mucho Jesús para que el alma sencilla lo entendiera. ¿Pero por qué? Pasa, por ejemplo, con Mateo. Mateo estaba sentado en una oficina, en un pequeño cuarto, cobrando los impuestos. Justamente la distancia que vemos en Cafarnaún del lago, donde llegaban las lanchas, los barcos, porque era un paso importante Cafarnaún de cobro de impuestos y de mercancía, no llega a los 500 metros. Tú lo puedes observar, así que puedes localizar más o menos dónde estaba Mateo. Mateo, como cobrador de impuestos, pues siempre tenía miradas de rechazo, ¿no? Hoy en día también así es. Tantas miradas de rechazo, de odio. Imagínate con qué mirada lo vio Jesús, que dejó todo, porque el texto así lo dice. O sea, deja la mesa, deja el dinero, deja todo y lo sigue. Jesús lo mira y le dice, ven y sígueme, ¿no? Imagínate la mirada de ternura que nunca Mateo había tenido para dejar todo. Es decir, mientras el mundo, Gaby, nos mira con desprecio, a los que tratamos o queremos de seguir al Señor, a la misma iglesia, Jesús nos mira con misericordia y con amor. Y esa es la revelación de toda la historia de Dios. Y nosotros tenemos que estar bajo esa mirada, ¿no? Como bajo la mirada de la Virgen. Me fui un poquito más de este lado, ¿no? Pero para hacer ver que cuando los profetas también hablaban, pues hablaban con fuerza, pero también hablaban con amor, porque defendían el celo del pueblo de Israel, de la alianza del pueblo de Israel. Pero no, a lo mejor no le decían con ira o como uno se los imagina, esos profetas tan fuertes. No, también lo decían con amor y también como personas humildes, pues tenían esa mirada de amor de Dios. La excelencia es Jesús, porque es Dios mismo en la tierra. Pero también aquellos profetas tuvieron aquellas miradas de amor que pues probablemente a muchos convirtieron para regresar a la alianza con Dios. Fíjate que esto que dices es muy interesante porque en el Antiguo Testamento, en un libro de sabiduría, dice que entre las cosas que Dios más detesta es una mirada altiva. Claro. A Él no le gustan las miradas orgullosas, las miradas altivas. Entonces, claro que los profetas debieron de haber tenido una mirada afectuosa, una mirada comprensiva, una mirada de acogida a todos los que se acercaban a ellos. Así es. ¿Por qué? Pues porque tenían que transmitir al único Dios verdadero, y cuando una persona ha sido elegida o tocada de esta manera como lo fueron ellos, pues evidentemente su vida cambió, su actitud cambió. Alejandro, vamos a ir nuevamente con Javier, que ya está listísimo con otro canto mariano.
María, Madre mía, Jesús entre tus brazos me mira. Sonríe al alma mía y dice que tú serás mi guía. Tómame pues entre tus brazos como a Él, y al oído dime tú que tú me cuidas. Tómame pues que soy un niño como Él, que necesita de tu amor y tu sonrisa. María, Madre mía, ya en tus brazos mi alma acaricias, confiando siempre en ti, que tú me cuidas. Ya no teme el corazón ni el alma mía. Tómame pues entre tus brazos como a Él, y al oído dime tú que tú me cuidas. Tómame pues que soy un niño como Él, que necesita de tu amor y tu sonrisa, que necesita de tu amor y tu sonrisa. Bendita seas, María, te necesitamos. Estamos de regreso y le agradezco muchísimo sus llamadas, sus correos, su cariño. Muchas gracias, pero más le agradezco esa intención que tiene de conocer a la Virgen María, de amarla, de promoverla, porque, híjole, me he encontrado, bendito sea Dios, con muchos testimonios de personas que me dicen, es que yo ya he promovido y estoy firme con la oración de la Señora de todos los pueblos, y hago el rosario, y hago esto, y hago lo otro. Entonces, de eso se trata todo lo que el Espíritu Santo le da a través de esta plataforma, María Madre Nuestra, que usted transmita de manera oral y también con su testimonio el amor a la Virgen María, para que más personas, más hermanos y hermanas empiecen a buscarla a través del rosario. Yo le invito a que le escriba al Papa Francisco. Hay que pedir la maternidad espiritual de María, y para eso hay un domicilio que le voy a pedir que lo anote. Usted agarra una hoja y de su puño y letra simplemente le pide al Papa Francisco que defina la maternidad espiritual. El domicilio es Su Santidad Francisco 00120 Vaticano. Es ahí donde usted debe de escribir. Se lo voy a repetir. Su Santidad Francisco 00120 Vaticano. Y ahí usted pide que se defina el quinto dogma mariano. Todos podemos hacer fuerza. Muy bien, Alejandro, ¿con qué vamos a continuar? Bueno, de los 3 profetas nos faltaba el profeta Sofonías, profeta llamado el 9º de los profetas menores. Su nombre quiere decir el Señor protege. Y bueno, Sofonías, su actividad profética está más o menos basada en el año 624-625 a.C. Quiere decir que Baruch y Sofonías eran más o menos contemporáneos, siempre recordando en este estado del pueblo de Israel en Babilonia, ¿no?
como comentábamos, son profetas que eran de esperanza, que siempre estaban dándole esperanza al pueblo de Israel. Sus profecías, sus libros se centran en 3 eventos. El primero, exhortación del pueblo judío a la penitencia, cosa que ya lo hablamos, como que no le gustaba al pueblo judío la penitencia, pero lo exhorta. Segundo, predice la ruina de Nínive. Tercero, las promesas consoladoras al pueblo judío sobre la vuelta de la cautividad de Babilonia. Es decir, ya aquí este profeta anuncia la salida del problema que tenían en el Babilonia, ya lo predice, ¿no? Y referente a la Inmaculada Concepción, en su texto, en la tercera parte de su texto, dice: el Señor ha retirado su sentencia contra ti, ha expulsado a todos tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti. Sofonías 3:15. Esto quiere decir que sus palabras estaban ya próximas a que se cumpliera, ¿no? Porque después de los libros proféticos viene la revelación y el nacimiento de Jesús. Y ya se veían próximos para que esto se cumpliera. No tanto la liberación del pueblo de Israel de Babilonia, sino se referían al plan maravilloso que tenía Dios con la Inmaculada Concepción y con la venida del Mesías, ¿no? Siempre sus palabras, las palabras de los profetas, recordemos que van más allá. Tal vez en ese tiempo, pues a lo mejor los doctores de la iglesia o los mismos sumos sacerdotes, pues hacían referencia del presente y del pasado, el presente que estaban viviendo, ¿no? Como un pueblo perseguido. Pero nosotros ya nos damos cuenta en nuestro tiempo de que más bien también se referían a la historia de la salvación, a la venida del Mesías, ¿no? Y a la creación de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Fíjate, y esta cita bíblica que compartiste de Sofonías dice: el Señor ha retirado su sentencia contra ti, ha expulsado a todos tus enemigos, el Señor será el Rey de Israel en medio de ti. Precisamente cuando María Santísima aparece aquí en el mundo, está en medio del pueblo de Dios, es cuando Él levanta la sentencia que teníamos contra Él por medio de los méritos de Jesús. Así y aquí hay un texto muy bonito que sí vale la pena compartir, Alejandro, si tú gustas leerlo, porque Jesús le habla a Luisa Picarreta acerca de la Inmaculada Concepción. ¿Cómo se refiere a este privilegio tan hermoso de su mamá a través de los textos? Bueno, nuestro Señor le dice a Luisa Picarreta: hija mía, las más grandes figuras del Antiguo Testamento, mientras eran figuras del futuro Mesías, encerraban en el mismo tiempo los dones que habrían poseído los hijos del Fiat Supremo. Adán fue la verdadera imagen de los hijos de mi reino. Abraham fue el símbolo del heroísmo. Jacob, José, Moisés, David, todos ellos simbolizaban las gracias, las comunicaciones, las intimidades con Dios, que más que ellos habrían poseído los hijos del Fiat divino. Después de todos ellos vino la celestial Señora, la Inmaculada, la sin mancha, mi madre. Ella no era símbolo ni figura, sino la realidad, la verdadera vida, la primera hija privilegiada de mi voluntad, y por eso mereció concebir al Verbo eterno y madurar en su corazón materno la generación de los hijos del eterno Fiat. Ella no era prefigura de nada. Fíjate, o sea, la Inmaculada vino a cerrar con broche de oro lo que desde la antigüedad se venía hablando de la grandeza de una mujer que sería capaz de pisar la cabeza de Satanás. Así es. La única, que Caritomene, la toda llena de gracia, la más hermosa. Con María, Dios pone como un punto y aparte en toda la creación de todos sus hijos e hijas. Ella es el culmen, ¿no? La más humilde, porque
como comentábamos acerca de las miradas, ¿no? Y me imagino la mirada de la Virgen, ¿no? De una niña humilde que estaba destinada al templo, una virgen para el templo. Los apócrifos hablan un poco de Joaquín y de Ana, refiriéndose a que Joaquín seguramente era sacerdote del templo. En la ubicación en Israel está muy cerca la casa natal, o sea, donde nació la Virgen María, que es el santuario de Santa Ana, está la piscina probática, y está a unos pasos del templo, justamente del lado por donde estaba el pueblo judío. Recordamos que el templo pues tenía varias entradas, pero una entrada era por donde entraban el pueblo judío, ¿no? O sea, los judíos. Y de ese lado se ubica la entrada para que entraran las vírgenes que estaban consagradas a Dios, al templo. Es interesante ubicar eso, la casa Entonces seguramente esta niña hermosa que estaba predestinada, pero que siempre vivió con una libertad en la humildad. Eso hay que recalcarlo. O sea, la Virgen, aunque estaba predestinada, desde la Inmaculada Concepción, Dios le dio esa libertad. Aún desde niña y durante toda su vida. Siempre la Virgen María ejerció la libertad de la hija amada de Dios. O sea, no era alguien que estaba como hecho ya para que... No, sino que tenía los dones de Dios, recibió todas las gracias de la Trinidad, pero para ejercer su libertad. Quiere decir que María pudo haber sido tentada a la corrupción, lo cual rechazó. Y lo rechazó ¿por qué? Por la humildad, que es ahí donde nosotros nos tenemos que centrar mucho en todas sus gracias, pero en la humildad de la reina, ¿no? Después vemos su vida, lo que acabamos de celebrar, la Navidad, aquel servicio que le da a su prima Santa Isabel en un burro. Cuando uno lo ve en la logística y recorriendo los lugares y las distancias en Israel, en la Tierra Santa, entonces uno se da cuenta de que por más humilde que quiera ser, pues no aguantas calores de 50 grados desde Galilea hasta Judea para ir a hacer un recorrido de 134 kilómetros, ¿no? Y eso obviamente que nos lleva a reconocer la humildad de María, ¿no? Pues bueno, esa es la figura, ¿no? que nosotros debemos exaltar, una de las gracias en las cuales debemos fijarnos y pedirle también a Jesús que nos regale esa gracia, la humildad, por intercesión de su madre, como ella la ejerció, ¿no? Con una verdadera humildad para hacer todo, ¿no? Oye, Alejandro, en la película vuelvo a la película de Tierra de María porque me encantó, y hay mucho que se puede sacar de ahí. Hay un testimonio de una modelo, sí, una mujer preciosa. Son testimonios reales, que ella vive en Colombia, ¿verdad? Ella es de Colombia. Colombiana, ajá. Y entonces ella pues dice que estando en un gimnasio se acerca a alguien y le dice, ¿quieres ser modelo? Y pues obviamente a una jovencita dice, claro, fama, dinero, éxito, hombres, pues claro. Y acepta y se vuelve una top model, así, ¿no? Ganando el dineral que quería, con una figura envidiable, una cara hermosísima. Bueno, pues es una superestrella, ¿no? Y un día se embaraza y decide abortar. Y ella cuenta la muerte espiritual que ella empieza a vivir después de que aborta a su bebé. Sí. Y dice todos los signos, ¿no? Que ella siente, todo lo que empieza a suceder después de que ella autoriza y matan a su bebé en su vientre. Sí. Entonces, ella sintiéndose vacía, ahora sí que ni el dinero, ni la fama, ni la belleza, ni el éxito eran capaces de darle alegría y paz en su alma. Ella, de alguna manera, le entregan un libro de oraciones y llega a ir a misa. Y a través de la misa empieza a recuperar como la paz, el orden. Y luego termina confesándose y entonces ella confiesa su pecado. Maté a mi hijo, ¿no? Sí.
Y cuando ella confiesa su pecado, entonces viene la gracia. A ella le dan un rosario y ella empieza a rezarle a la Virgen María sin conocerla bien. Y entonces ella dice hoy en día, no, yo ya no me dedico al modelaje, yo ya no me siento modelo. Para mí, María Santísima es el modelo a seguir. Sí. Fíjate, o sea, y esto es algo que le pasó a esta chica hace 4 años. Claro. Para mí, mi modelo a seguir es ahora la Virgen María. Y ella, siendo colombiana, tiene una imagen enorme de la Virgen de Guadalupe en su casa, Sí. a la que le ofrece rosas, sus oraciones, sus lágrimas, el rosario. Y ella habla hermosamente de la Virgen María y de todo lo que llegó a su vida a través de María Santísima, de la Inmaculada. Así es. Una de las reflexiones en esta escena que me hizo pensar es en no criticar a las mujeres que han tenido que abortar por las circunstancias que han sido. Porque como lo expresa ella, y muchos imaginamos, pero se ve vivamente en su testimonio, es un abismo, ¿no? Es una pérdida, un abismo, un hueco enorme en su corazón que solamente Dios puede llenar. Es decir, que las personas, las mujeres que han abortado por la circunstancia que haya sido, pues tienen este abismo, este hueco, y si no se refugian en Dios, nadie lo va a poder llenar. Son personas que viven siempre y se podrán casar y tener más hijos y todo, pero eso, si no está Dios, no lo va a poder llenar, ¿no? Y ella es testimonio de eso. Por eso toma el ejemplo de la Virgen María, para decir, ok, yo me equivoqué, pero también en él y en ella siento que llenan este hueco de mi alma, con lo cual puedo vivir mi presente y mi futuro si él me lo otorga. Es como el mensaje de su testimonio, ¿no? Sí. Y es muy fuerte porque, bueno, hoy en día pues ya sabemos toda la situación del aborto, que no es necesario ni repetir, pero que realmente pues nos lleva a pedir por todos, ¿no? Especialmente por personas que han cometido este tipo pues sí, son crímenes, ¿no? Son crímenes, tal cual, es un crimen matar a un bebé dentro del vientre, entonces hay que pedir por los no nacidos. Y bueno, este testimonio de esta mujer sí conmueve muchísimo. Vamos a ir con Martita, que tiene llamadas, y Martita, de paso nos vamos a ir despidiendo porque ya nos quedan pocos minutos para despedirnos. Nos vamos contigo. Ok, Marcela Narváez Arroyo pregunta de la película Tierra de María. Gaby Duque pide oración por toda la familia. Duque Esquina, Aro Duque, Duque Morales. Y felicita al programa y nos da sus bendiciones. Elena Episcopo también nos vuelve a escribir. Un saludo para la señora Elena Episcopo. Leti Maldonado nos manda saludos y felicita al programa. Pide oración por Mauricio y por su papá. Elena González nos envía saludos y felicitaciones y pide oración por su mamá, que en paz descanse, así como por Osman Gerardo y Marco Rodrigo. María Luisa Cruz Ramírez felicita al programa, dice que es de sus favoritos, pide oración por la conversión de la familia Ruiz Cruz, por su hermana especialmente. Lourdes Bretón felicita a Gaby por el tema tan hermoso y a Javier, que canta muy bonito. Felicidades. Amigos, escríbanos a María Madre Nuestro @mariavision.com. Muchas gracias. Ay, Martita, muchas gracias. Y yo te agradezco tanto tu apostolado tan bonito aquí dentro de María Madre Nuestra. Muchísimas gracias, Martita. Yo también te agradezco a ti, con el corazón en la mano, todo tu tiempo que brindas a este apostolado. Muchas gracias. Pues bueno, ya estamos a minutos y les agradecemos muchísimo sus llamadas, sus opiniones. Agradezco mucho todas las bendiciones que nos dan. Sí necesitamos de su intercesión. Nosotros siempre estamos orando por usted, por su familia, por sus problemas, pero también agradezco infinitamente la intercesión que hace por una servidora y por todos los que colaboramos aquí en María Madre Nuestra.
Alejandro, ¿qué nos querías compartir? Bueno, pues las palabras de Cardenal Ratzinger, Papa Benedicto, como uno de los más grandes teólogos, si no es que el más grande contemporáneo, acerca de la Virgen. Dice, en su persona de niña hebrea y de madre del Mesías, María une en modo vital el antiguo y nuevo pueblo de Dios, Israel y cristianismo, sinagoga e iglesia. Ella es la síntesis de la eterna escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. luzcatólica.com. En la Virgen María se cumplen todas las promesas y expectativas de Dios mismo, que siempre pensó en María, y de todos los profetas que hablaron de ella. Próximamente, Alejandro, tenemos una cita otra vez aquí, ¿verdad? Muy bien, con mucho gusto. ¿Qué te parece si rezamos la oración a la Señora de todos los pueblos para pedirle al Espíritu Santo que interceda y que derrame gracias sobre usted y sobre nosotros? Señor Jesucristo, Hijo del Padre, envía ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en los corazones de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de la calamidad y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Amén. Muchas gracias por unirse en oración. Alejandro, muchas gracias. Gracias, Gaby. Gracias a todos los que nos ven y siguen esta señal de María Visión siempre bendita. Muchas gracias a Patti. Aquí está la esposa de Alejandro Gabaldón. Muchas gracias, Patti, por tu presencia. Me da mucho gusto verte. Y bueno, pues yo lo espero la próxima semana. Pase bien para usted y toda su familia y nos vamos con Javier. En este caminar de mi existir, mi corazón ya no puede seguir en este inmenso mar de oscuridad. Mi barca a punto está de naufragar. Acompáñame, María, hoy en este día. Quiero levantar mi corazón al Señor. Acompáñame, María, dame tu alegría para gozarme en la presencia del Señor, para gozarme en la presencia del Señor, para gozarme en la presencia del Señor.